Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23 y contamos con un gran invitado que además es amigo de la casa, el señor Miguel Russo. Escritor y periodista, publicó 2 libros de poesía, 1 de ensayos y 3 de narrativa. En el año 2015 presentó su hasta ahora último libro, Más que 1000 palabras. Y compartimos una frase de esa obra: sus fotos, espaldas encorvadas por pesos que no se ven, bocas que tratan de decir lo indecible. Gracias, Miguel, ante todo por estar en Hipertexto. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Sí, amigo, más que amigo de la casa, amigo de los que viven en la casa. Bueno, sí, claro, es verdad, es exactamente, como una figura retórica. ¿Fumás en pipa? Sí, ya desde hace varios años. Y nada, y con esta ando porque me la trajo mi hijo, es la última pipa que me regalaron, que me la trajo mi hijo de Europa, así que hice un viajecito, bueno, entonces estoy haciéndole honores. Muy bien, a su al regalo. Perfecto. Pensaba, mira, me da la impresión que sos de esos escritores que más hacen equilibrio con el periodismo, ¿no? Como que cuesta por ahí tomar un oficio por sobre el otro, en tu caso, como que están muy a la par, por trayectoria, por importancia, por relevancia. ¿Lo sentís así vos o sentís que sos más escritor que periodista o periodista que escritor? ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto, lo que no sé si soy alguna de las dos cosas. Bueno. Claro, hay una frase de Saer que me rompió la cabeza, de Juan José Saer, sí, que en un momento le preguntaron, ¿usted es escritor? O sea, tenía un gran problema cada vez que salía del país de qué poner en la aduana, ¿no? Ajá. O sea, el gran profesión, tema, qué poner en la aduana. Entonces, ante las varias veces que le había mencionado este problema, le preguntaron, ¿usted es escritor? Sí, cuando escribo. Claro, después. Después soy un gordo que come pizza, qué sé yo, soy otra cosa, ¿viste? Soy el tipo que va a hacer las compras, soy cualquier cosa. Empecé como periodista, digamos que de movida yo escribía poesía desde los 15 años, 14, 15 años. Cuando empecé con el periodismo, es decir, hasta los 30 que arranqué con periodismo, hasta los 30 trabajé, o 30, 31, más o menos por ahí. Después fui periodista. O sea, después empecé a vivir de lo que escribía. Pero no lo tomé nunca como una cuestión de trabajo. Es decir, no era eso. Es decir, pregunté cuando arranqué si era obligatorio que yo llevara adelante un estudio, ¿viste? Que me pusiera a estudiar ciencia de la comunicación, que en ese entonces no existía. Pero bueno, periodismo, algo, hacer un taller, me miraron, se rieron y bueno, seguí adelante, ¿viste? Hice lo que pude. Perdón, te interrumpo ahí, ese es un tema importante, porque ahora sí existen, y no una, varias carreras, ¿no? Inclusive claro, la de periodismo. Y te quería preguntar eso, ¿qué opinión te merecen esas carreras, digamos? Si considerás que tiene que seguir siendo la vieja usanza, que el periodista se hace en el oficio, o está bien por ahí empezar con una carrera, que en general aseguran por ahí un puesto de trabajo más que una formación, ¿no? Sí, hay un reverendo reventado que es Pulitzer, que dijo una cosa que a mí me interesó bastante, o dijo, la escribió, no me acuerdo. Sí. Me parece que, sí, decir no la dijo, porque no la escuché nunca, pero la escribió. Sí, claro. El periodismo debería ser una persona, estudia una carrera determinada, medicina, abogacía, ingeniería, lo que fuere, y después hace un posgrado de periodismo para escribir sobre eso de lo cual sabe. A mí lo que me preocupa, insisto, nunca estudié periodismo, hablé con mucha gente que estudia periodismo, o que se recibió, que estudia, yo no sé qué es lo que te enseñan. A ver, si vos vas a hacer crítica cultural, supongamos por caso, ¿no? Periodísticamente, hacer críticas de libros, ¿leíste todo? Y si no leíste todo, ¿cómo haces crítica periodística literaria? Es medio complicado, ¿no? O sea, cuando te dicen, por ejemplo, bueno, yo quiero ser periodista de internacionales. ¿Sabes la historia de la humanidad? No, no la sabés. O sea, te informás. Así. Entonces, ¿qué te enseñan? Te enseñan a escribir, te enseñan qué sé yo, la pirámide invertida. ¿Qué es lo que te enseñan en periodismo que a vos te posibilita ser periodista? O sea, ostentar ese título. Bueno, hay varias cosas, idioma, filosofía, hay un montón de materias, digamos. Pero idiomas, te enseñan todos los idiomas, porque si no, sería fantástico, sería la carrera, o sea, una carrera que englobara todo. Es decir, hay el periodismo hoy que habla de
cuánto está el precio del crudo, y con la misma certeza te dice por qué Tinelli va a las elecciones en la AFA, y con la misma certeza te dice por qué Rial está de novio con fulanita. ¿Cómo sabes todo eso? ¿En base a qué? En base a periodistas, que tampoco saben todo eso, sino en base a otros periodistas. Es medio complicada la cosa. Dicho esto, no soy periodista. Escribo, sí, qué sé yo, hay algunas notas que me salen bien, algunas notas que me salen mal, como hay algunos cuentos o alguna novela que me salen bien y otras que me salen mal. Pero me parece que escribo de la misma manera. De la misma manera que me reprochaban, que creo que es eso, soy eso al final, ¿no? La misma manera que me reprochaban en un inicio en La Maga, hoy me aplauden. ¿Por qué? Y porque pasaron 30 años. Ah, solo por una cuestión de tiempo. Y una cuestión de tiempo, entonces vos empezás a chapear y mirá, estuve en La Maga, estuve en Página, estuve en esta, estuve en la otra, estuve en la demás. Hellman. ¿Viste? Claro, ¿con quién estabas en primer plano? Con Tomás Eloy Martínez. Ajá, y se hablaban, sí, nos íbamos a tomar café, charlábamos, comíamos juntos, qué sé yo, sí. ¿Y con quién estuviste? En la red, y con Homero de Cina TVNet. Ajá. ¿Y con quién más estuviste? Y con Hellman. ¿Y con quién? Y con Soriano. ¿Y qué te van a decir? ¿No? Sí, un poco es verdad que claro, también se arma ahí, ¿no? Claro, ¿viste? Vos chapeás todo eso, es decir, no lo chapeo yo, ¿no? Pero nada, me tocó convivir con estos monstruos. Bueno, listo, ya está. Es decir, no hace falta que yo chapee todas estas cosas. Los tipos que vienen y me dicen, hiciste muchas entrevistas a Andrés Rivera. Sí, claro, éramos amigotes. Entonces ya te miran de otra manera, ¿viste? Sí. Igual pensaba una diferencia que podría haber entre el periodismo y la literatura, bien básica estoy diciendo, ¿no? Que en el periodismo es como que tenés que rendir cuentas a alguien, obedecer los tiempos que alguien te impone. En la literatura es un poco más personal, aunque puede pasar también con las editoriales, pero en general se entiende que es más personal, es más de como que uno se va poniendo los tiempos para publicar un libro, por ejemplo. Sí, es personal en cuanto te sentás a escribir, pero... También. Pero no es personal cuando te empiezan a apretar, es decir, tenés que en 10 días tenés que terminar el libro, o por lo general, a mí no me ocurre eso, ¿no? Sino que tengo que esperar 4 años a que se publique. Pero supongo que algunos escritores le deben pedir cosas y lo deben apurar con eso, ¿no? O sea, conozco que Juanjo Becerra, por ejemplo, lo apuran para que termine los libros porque le piden libros. No es mi caso. Bien, y el comienzo con la poesía, me interesa, después dejaste. ¿O seguís escribiendo sin...? Tengo un libro inédito que permanecerá inédito de por vida hasta que... Es común, viste que suele pasar eso, como que hay muchos escritores que dejan, es como, empiezan escribiendo poesía, publican poesía y lo dejan de lado. No, yo no lo dejé de lado, sí, indudablemente a veces no me siento con la misma frecuencia escribir poesía ahora, pero hay momentos en que la única cosa que puedo escribir es un poema. Lo logro o no lo logro, pero qué sé yo, el libro inédito cada vez crece más, porque como nadie lo publica, ¿viste? Yo voy metiendo y pero vos querés publicarlo. Sí, no se entera nadie que uno lo quiere publicar. No hay editoriales de poesía. No tengo ganas de pagar por una edición. Ese es otro tema. Y las editoriales de poesía que hay, indudablemente es fea la palabra, pero bueno, van a lo seguro, ¿no? Van a un tipo que saben que va a vender, qué sé yo, Fabián Casas, por ejemplo, Saiz Barral le publicó un libro de poesía, entonces bueno, que era un compendio de toda su poesía, estaba bien, que se parece un tipo que vende. Fabián Casas, no como poeta, más allá de que es un poeta del demonio, ¿viste? Es un monstruo. Pero era un tipo que vendía con sus novelas, con sus escritos, qué sé yo. Entonces, bueno, le publicaron el libro de poesía. No, tampoco es mi caso. Es decir, creo que esa sería la definición más grande. No es mi caso. ¿No? Ni en periodismo, ni en escritor, todo pasa por ahí. Bueno, lo que sí es tu caso es el tema de la redacción, el ambiente. Creo que eso es uno de los pocos que encarna bien lo que se vivía en la redacción, todos los monstruos con los que compartiste el laburo. Sí. Eso sí te habrá dejado, me imagino, algo sin chapear, pero digo, te habrá dejado más vale, varias cosas, ¿no? Te deja enseñanzas que realmente tenés que estar confrontando de manera permanente con toda la sarta de viejos como yo, que siguen diciendo que la redacción es un lugar donde tiene que haber, como Manjul, adrenalina, perdón que cite a un filósofo contemporáneo, ¿no? Estamos viendo La Maga, uno de los lugares. Pero muchos te vienen a plantear esto, y mucha gente que tiene mi edad o tiene más. No, en la redacción hay que pelearse porque en la discusión está lo que sale. Es mentira.
Mentira, yo no me peleé nunca con Tomás Eloy Martínez ni con Homero Alsina Tevenet, y a eso que te hacían cosas deplorables. Es decir, una de las técnicas de Homero, en el momento en que no existían... Esto en página 12, ¿no? Esto en página, Sí. en el momento que todavía no existían, como ahora en página más o menos, pero que no existían la computación, vos escribías en hoja pautada, él te decía, por ejemplo, 4 páginas. Bueno, está bien, 4 páginas sobre la plantación de soja. Vos escribías 4 páginas en página pautada, la plantación de soja, y en lugar de 4 decía, lo voy a matar al viejo. Yo le escribía 5. El viejo lo agarraba, las 5 páginas, rompía una al azar, la tiraba al papel y te decía empalmá. Y vos no tenías ni copia, ni carbónico, no tenías nada, no sabías qué te había roto. Te podía romper la primera, la quinta, la tercera, daba lo mismo. Y contra ese tipo no te peleaba, no había pelea posible, no había discusión posible. ¿Viste? Hoy te dicen, por lo general los que te dicen, no, hay que pelear, son los que dan órdenes. Entonces, cuando vos le decís, bueno, vamos a pelear, te echan. Sí. Antes de pasar a Más que mil palabras, quería hablar de, bueno, un poco la parte, por lo menos, de tus novelas que tienen esta característica, ¿no? Que salen de la historia, pero nunca son novela histórica. Hay como un equilibrio ahí muy interesante, ¿no? Muy literarias también, suele haber un componente literario fuerte, pero salen de un hecho real, de un hecho concreto, como de un escritor, por ejemplo, contra el estalinismo. Sí. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Porque en general ¿viste? Suele ir hacia novela histórica, y que es un género que vende, esto también hay que decirlo, pero que no tiene tanto beneplácito de los lectores o de algunos lectores, ¿no? Y más o menos, la novela histórica se vende, Sí. se vende Me refiero a mucho. la crítica, ¿no? Por ahí. Ah, la crítica sí, es despiadada. Sí, por eso. Pero qué sé yo, Andrés Rivera escribe narrativa histórica, Sí. más allá de que no Es un caso no raro, coincido sí. con el término narrativa histórica, ¿no? O sea, en la medida que lo digo me peleo con eso. Pero bueno, cuando escribe La Revolución es un sueño eterno, leyó 10 líneas sobre Castelli, no le importó nada, sí. no le dieron nada. Yo lo que había leído sobre Babel, que arrastra Babel, fue una primera nota en La Maga. Ahí empezó. Una primera nota en La Maga. Que escribiste vos. Sobre Babel. Sí, una nota totalmente ridícula, porque no sé por qué se cumplía, o esos huecos que uno tenía que Sí, escribir un en La Maga, aniversario, porque... una qué sé yo. efeméride. Claro. Y no sé si era efeméride, sino cubrir un hueco, Sí. realmente. Y ahí tenía esa cosa de por qué a un tipo, me había llamado la atención de que a un tipo lo acusaran de no escribir. O sea, lo detienen a un escritor que era el secretario general de los escritores soviéticos, lo acusan de no escribir y lo detienen. O sea, me rompía la cabeza tratando de imaginar qué era lo que podía haber pasado, y fue una notita. Esa notita después creció al año en otra nota para La Maga más larga. Al año creció un poco más larga en una nota para página 12. Después creció en otra nota para 23. Y a medida que iba pasando de redacción en redacción y de medio en medio, cada vez iba alargándola más. Y después le fui metiendo cosas, ¿no? Tenía montones de papeles sobre Babel, más allá de que había leído todo lo de él, que me fascinaba, pero no me daba ningún argumento para escribir algo. No daba argumentos sobre su detención. Hasta que en un momento me cayó en las manos un libro que se llama, creo, si mal no recuerdo, Los archivos literarios de la KGB, donde, con esa cosa tan estúpida que tiene todos los servicios de información, ¿no? Sí. Habían anotado, estaba por escrito, los interrogatorios que hacían a los detenidos. Y estaba el interrogatorio a Babel, y era absolutamente ridículo el interrogatorio, y arrancaba con una brutalidad tan grande como era la pregunta, voy a decir cualquier cosa, porque no me acuerdo textualmente la pregunta, pero era, ¿por qué cree usted que lo detuvimos? Es firmar tu sentencia de muerte. Y yo creo que me detuvieron porque un día me afané 3 caramelos. Ya está, listo, te afanaste 3 caramelos, fusilado. Era la Unión Soviética estalinista, ¿no? Sí. Convengamos eso. Y a medida que iba viendo todo esto, dije, bueno, ¿qué pasó en esos 3 días de interrogatorio? Era todo ridículo, las cosas que le secuestran 17 carpetas de originales, acusándolo de no escribir. ¿Porque no quería plegarse de alguna manera? No,
empecé a leer, a investigar en la embajada. Por supuesto no sabía ni quién era Babel, en la embajada de Rusia allá. No sabían quién era Babel, no lo tenían como un escritor, y fue uno de los grandes escritores. Supuestamente había quedado en desgracia por una affair sentimental con la mujer de un comisario político. Esa fue la otra, claro. Supuestamente, y a partir de ahí, después lo acusaron de querer matar a Stalin. Ya lo acusaban de cualquier cosa. Era amigo de Malraux, entonces lo acusaban de trotskista. Por supuesto, Malraux todavía no había dado el gran paso de estar al lado de Gaulle, ¿no? Entonces lo acusaban de cualquier cosa, lo acusaron de todo, y él aceptó, después de 3 o 4 días de interrogatorio, aceptó lo que le decían, aceptó lo que venía. Imagino por qué. O sea, estabas en ese momento en NKVD, creo que se llama, que era la KGB. Aceptó, dijo que sí a todo. Yo quiero matar a Stalin, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo de más allá. Y racionalmente nunca se había escapado. Él iba a Francia, viajaba como presidente de la Federación de Escritores, e iba con guardaespaldas para que no se escapara, pero él nunca se quiso escapar. Él siempre quería volver a la Unión Soviética. Es una historia. Él quería volver ahí, no había. Inclusive hay cartas a la hermana, donde la hermana le dice: venite, la hermana que hoy vivía en Holanda, una cosa, o un país cercano. Y él le dice: no, mi lugar es yo no puedo irme a Holanda, no sabría qué hacer en otro país que no sea la Unión Soviética. Nunca afiliado al Partido Comunista. Y ahí tenía un montón de despelotes, se me armaban, ¿viste? Porque entraba todo esto y entraba mi propio comunismo. Es decir, cómo yo iba a escribir algo sin herir lo que yo pienso ideológicamente. ¿Y cómo resolviste ese No sé. Es cierto que para mí Stalin es al comunismo lo que lo perrega al justicialismo, pero qué sé yo. Bueno, es una manera de era difícil, ¿viste? Era difícil meterme, tenía miedo de que los comunistas me acusaran de anticomunista, pero qué sé yo. Después, bueno, empecé a escribirlo y me parece que mostré el verdadero comunismo de Babel, que creo que lo era, sin estar afiliado. Supongo que era muy difícil ser comunista en la Unión Soviética con Stalin, pero bueno. Miguel, quiero pasar a más que 1000 palabras. Me parece muy atractivo que sea un libro basado en fotos, que no tiene fotos, digamos, porque no aparecen nunca las fotos. Las fotos originariamente aparecieron, no en el libro, estaban en las notas periodísticas que yo fui escribiendo para una revista que se llamaba Asterisco. La relación periodismo-literatura veo que está todo el tiempo, claro, ¿no? Porque empezamos así. Claro, sí, pero por eso... es como lo mismo, ¿no? Para mí es lo mismo. Bueno, pero digo, esto es interesante porque obliga un poco al lector a buscar la imagen antes o después de leer cada una de las historias. Son más de 140, si no me equivoco. No, historias, sí. 44. 44, sí. No, que recorre 140 años, eso quiero decir. 130 claro, años, siglo XIX, siglo XX, hay de todo, absolutamente de todo, ¿no? De arte, política, una ejecución. La ejecución es maravillosa. Es tremenda. Esa no es la ejecución. No. Es una muerta de verdad. Sí. Que está en el momento de la silla eléctrica. Sí. Bueno, no te iba a preguntar cómo surge la idea, pero sí cómo surge el contar el antes y el después en realidad de cada foto, ¿no? Porque siempre se llega al momento en que se dispara la cámara. Sí, claro. El fin sería ese, ¿no? Sí. O sea, cuando se juntan... La historia era, dicho ahora, en ese momento no creo que lo haya pensado de esa manera, ¿no? Empecé a escribir porque había que llenar 2 páginas de una revista, o sea, me pagaban para eso. Antes había hecho otras cosas, había dado vueltas. La parada del colectivo. La parada del colectivo de... se me fue el nombre del... Legarreta. Sí. Los pies del Che. Bueno, después está el de New Orleans, ¿no? También, que es un trolebús, creo, ¿no? Claro, con Rosa Parks cuando dice no, y no se levanta de la silla, la mujer negra que no se levanta del asiento del colectivo. Pero la cuestión es que, bueno, esta revista Asterisco, en la cual tenía una libertad absoluta para hacer cualquier cosa que no tuve en ninguna otra redacción, yo había arrancado con otra serie de cosas y al final, bueno, se terminó esa serie, digamos,
que era primero lo que había ocurrido desde 1901 hasta 1999, lo que había ocurrido en términos culturales, básicamente, ¿no? Era un relato sobre todo lo que había ocurrido. Después hubo otra que era como una especie de cuentos, qué sé yo, también terminó esa serie, y cuando creo que fue la última, antes de que la revista no saliera más, ¿va? Sí. Que dije, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento empecé a mirar fotos, había salido por ese entonces, creo, un libro de Magnum fenomenalmente lindo y enorme, que es un libraco así, con fotos de la agencia Magnum de fotógrafos, donde estaba desde Capa hasta quien sea, Que ¿no? está Capa, ¿no? También. Claro, por supuesto. Y mirando las fotos, qué sé yo siempre me había preguntado, soy un muy mal fotógrafo de vacaciones, ¿no? O sea, no soy animal, meto el dedo, no sé realmente sacar fotos. Pero siempre me había preguntado, si supiera sacar fotos, ¿qué hubiera hecho en el caso de la chiquita corriendo en Vietnam porque la habían bombardeado con napalm? Tremenda. Y dije, ¿cómo puede ser alguien tan bestia como para en ese momento pensar que tenés que hacer una foto en lugar de hacer otra cosa? ¿Qué sé yo? Hacer un poco, demostrar que sos un ser humano. Bueno, lo mismo en el momento de la ejecución, que el tipo transgrede la ley para sacar la foto. Entonces empecé, dije, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? Y no como Capa, que mirá en el momento que está sacando la foto. Bueno, comprobé. Empecé a averiguar con esas dos fotos, ¿no? Sí. Y con otras, qué sé yo, que era todo totalmente al contrario de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque en realidad el que le salva la vida a esta chiquita que está corriendo desnuda es el fotógrafo. El fotógrafo hace la foto, tira la cámara, la agarra, la mete en el jeep y se va al hospital. Cosa que no se sabe. Muy bueno. Cosa que no se sabía. Solo queda la foto. Claro, ¿viste? Está la foto nada más. Y los 1001 problemas que tuvo el fotógrafo para poder publicar esa foto a la que acusaba. Ahí está la de Lennon, perdón. La de Lennon, a la que acusaban de pornográfica. O sea, no la querían publicar porque había una mujer desnuda, una chica, una nene. No la querían publicar por pornografía. Argumentando pornografía, que se tuvo que abrir el plano, mostrar que había más gente. Ahora, claro, cuando abre el plano y muestra que hay más gente, hay 2 milicos yanquis que están avalando el lanzamiento de napalm. Un poco lo que hace el libro es abrir el plano, justamente, contar la historia detrás. Claro. ¿Cuál fue la que, ya estamos cerrando, cuál fue la que más te impactó? La de Capa. La de Capa. Sí. Contá un poco la historia. Bueno, la de Capa, al contrario de todo esto, siempre se mostró que Capa había fotografiado el momento de la muerte de un miliciano. Sí. En realidad está montada la foto. Es una foto montada. Al miliciano lo matan después. Es decir, Capa va a hacer la fotografía junto con otros fotógrafos, empiezan a hacer la secuencia de fotos. En la secuencia esta del libro de Magnum es magistral porque hay varios milicianos en la misma actitud y el pasto es el mismo. O sea, es el mismo lugar, se ve que era un lugar genial, Capa lo encontró, qué sé yo, y hay muchos milicianos, otro, cayendo de otra manera, pero hay muchas fotos que no se dieron a publicidad nunca, donde se mostraba claramente a dónde está el balazo, no tiene sangre, no tiene nada. Era maravilloso. Ahora, mientras estaban haciendo todo esto, las fuerzas franquistas estaban dando vuelta a la montaña e interno por el otro lado. Es verdad, es lo contrario del... Cuando están haciendo estas fotos, empiezan a tirar los franquistas, Capa y todos los fotógrafos y muchos más se meten adentro de una trinchera y este tipo lo cagan a tiro. Impresionante. Miguel, muchísimas gracias por haber estado al contrario, gracias a vos. Gracias también a ustedes por estar del otro lado, nos reencontramos la semana que viene.